Gracias por seguir con nosotros en Ahora Vote. Bueno, quedan 3 minutos más media hora para que se cierren las urnas de votación y a las 4 de la tarde arrancaremos con los resultados que, como se sabe, la registraduría los entrega muy rápido. Nosotros en este último segmento, antes de pasar a los resultados, vamos a hablar sobre un fenómeno que siempre sucede acá en épocas electorales y preelectorales, que es el de la violencia. Hay una violencia política, ¿no? Hay una violencia política que, por ejemplo, vemos en hechos como el de ayer en Gamarra Cesar, en el que se incendia una sede de la registraduría, y que siempre, pues, claramente es un atentado en contra de la democracia y que modula mucho la forma en la que la gente se acerca a ella. Así es, Páramo. Y de hecho, un artículo de La Silla Vacía señalaba que este año ha sido el año más violento electoralmente desde hace 10 años. Algo que habría que tener en cuenta. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar la jornada electoral, pero estaban circulando videos en los que veíamos como en los puestos de votación de Santiago Putumayo también había desórdenes y rompimiento de urnas y papeletas de votación. Correcto, ya veremos qué sucede con eso. Nosotros queremos en este segmento hacerlo un poco más específico con violencia política en contra de las mujeres. Y para eso tenemos a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada se llama Juliana Hernández. Juliana Hernández es directora ejecutiva de la organización Artemisas. Buenas tardes. Hola Andrés, hola Santiago, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. ¿Cómo se siente a media hora de que se cierren las urnas? Bueno, pues muy nerviosa por el caso de Bogotá. En Colombia el panorama no es optimista, entonces veremos la misma foto tradicional de las castas de siempre, los mismos partidos políticos y bueno, también una disminución de participación política de las mujeres en todo el país. Queremos quedarnos con eso y vamos a aterrizar un poquito en las violencias políticas que sufren las mujeres. Para eso le pido al máster que nos dé la primera gráfica, que es de una encuesta que realizó la organización Artemisas. La primera gráfica es una pregunta que dice: ¿has experimentado violencia política o conoces a mujeres que hayan experimentado violencia política en su ejercicio político? El conocimiento que existe sobre esto de las encuestadas pues es rotundo e impresionante. Responden por el sí el 85% de ellas. Sí, Juliana, ¿por qué no nos hablas primero de cómo se organizó este sondeo, a qué mujeres encuestaron y un poco hablarnos de violencia política? ¿Qué es? Ok, bueno, este sondeo lo hicimos con 75 mujeres que respondieron, lo rotamos dentro de un grupo de candidatas de 200 mujeres en distintos lugares de Colombia. Y a partir de eso lo que intentamos identificar fue qué tipos de violencias habían sufrido, si han reportado alguna vez este tipo de violencia política. Y lo que hicimos también fue segmentarlo por las regiones de Colombia donde tenemos mayor participación, que son territorios afectados por el conflicto armado interno. Okay. Creo que de la gráfica que usted muestra es importante resaltar que si bien el 83% de estas mujeres ha reportado algún tipo de violencia política contra ellas, el 63% nunca ha denunciado este tipo de violencia y eso también responde a que no hay unos canales efectivos que permitan que usted pueda denunciar y que exista una ruta de atención para atender la violencia política que ellas están denunciando. Hagámosle una pausa a esto, qué pena Santiago, hagámosle una pausa a esto. ¿Qué es violencia política en contra de las mujeres? Es decir, ¿cómo se manifiesta y una mujer cómo sabría que la está sufriendo? Bueno, una violencia política, de acuerdo además al último proyecto de ley que fue promovido por María José Pizarro y como ponente con Katy Jubinao, entiende en el caso de Colombia toda acción, conducta u omisión realizada que se puede dar o en el ámbito público o en el ámbito privado. Se puede ejercer contra una mujer o un grupo de mujeres y también afecta a las familias de las mujeres. El objetivo de una violencia política es disminuir, amenazar, menoscabar, anular el ejercicio político de una mujer y lograr además generar un sufrimiento dentro de ella que puede ser psicológico, económico, físico, sexual, a nivel también familiar. Y que además pues dificulta, por supuesto, y desestimula que las mujeres quieran participar en política y un nuevo tipo de violencia que estamos viendo particularmente en las principales ciudades de Colombia, que es la violencia digital, que es quizás de las que más efectos tienen a nivel individual y colectivo con las candidatas. Juliana, ahorita mencionaba que más o menos el 60% de mujeres encuestadas por ustedes no denuncia. ¿Qué razones explican eso? ¿Por qué no denuncian? Bueno, en primer lugar, porque es muy difícil acercarse a un partido político. No todos los partidos políticos cuentan con rutas de atención, prevención, sensibilización y mucho menos sanción a quienes ejercen este tipo de violencias. Lo segundo es que los lugares de Colombia que están afectados por el conflicto armado interno, ya sea por presencia de disidencias, narcotráfico, etcétera,
pues representan una amenaza directa para ellas el ejercicio de denunciar este tipo de violencias. Y tercero, porque es muy costoso emocionalmente acudir a una ruta de estas. Incluso si es partido político o lo que establece el sistema electoral colombiano es demasiado costoso, las mujeres no pueden pagar un abogado o una abogada para darle trámite a este tipo de cosas. Y tercero, es casi que quemarse electoralmente para la actualidad, para el futuro o como militancia dentro de un partido político. Las regiones en las que se presentaron más actos según la encuesta que ustedes realizaron, ya la tienen en sus pantallas en un segundo. Artemisas lo que hizo fue un trabajo de preguntas que se hicieron en distintas regiones y pues nosotros tenemos un mapa en el que se pueden ver que hay unas predominantes, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Chocó o el caso de Arauca. En estas regiones lo que sucede es que exactamente el conflicto armado, ¿cierto? Sí, pero también un ejercicio de la política electoral que es muy difícil comprenderla solamente como una violencia, el conflicto armado interno, sino también porque la política tradicional ejercida en estos territorios responde a violencias machistas y patriarcales que han sido históricas en el caso de las mujeres. Este año, efectivamente, los reportes de las mujeres, tanto en la base de datos que tiene la MUE, que lleva más de 300 casos, como en la de nosotras, esto se incrementa y hay que entenderlo como dos vías. Lo primero es que la llegada de Francia Márquez como vicepresidenta impulsó muchísimos liderazgos de mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras, indígenas, mujeres de estratos 1 y 2 que encontraron en Francia un ejemplo, una posibilidad de llegar al poder. Porque la representación sí sirve y sí existe. Exactamente, porque se identifica con la persona con la que llega al poder y Francia además nace en el estallido social y promueve muchísimos liderazgos. En la medida en la que se incrementa la participación política de las mujeres, y mucho más si son mujeres de comunidades NARP o indígenas, es casi que entre más mujeres, más violento se vuelve el ejercicio y además mucho más riguroso, podríamos decir, el tipo de violencia que sufren. Y también hay que reconocer que el Estado no ha tenido presencia en estos territorios. Entonces, la falta de presencia del Estado, ya sea con fuerzas militares, oferta política y social que garantice que las mujeres puedan participar, lo que hace es exponerlas a ellas, a la dinámica territorial de conflicto armado interno, a las dinámicas tradicionales de los partidos políticos y a un país que tiene muy arraigado el machismo y el racismo en estos territorios que usted señala. Bien, Juliana, pasemos a la siguiente gráfica con datos también recabados por ustedes, por la organización Artemisas, en este sondeo a 75 mujeres en distintas partes del país que tiene que ver con, digamos, el estrato socioeconómico al que pertenecen las mujeres, 56% de ellas en el estrato 1, 21% en el estrato 2, 15% de las mujeres en el estrato 3, 4% en el estrato 4 y 1% para el estrato 5 y 6, respectivamente. Háblenos un poco de esta gráfica, desglosémosla un poco, porque igual también cabe señalar que para Colombia, según datos del DANE recientes, más del 70% de la población en Colombia tiene un ingreso menor al salario mínimo. Es decir, 70% de la población en Colombia tiene un ingreso menor al salario mínimo. Quizás esto pueda tener que ver con la explicación de por qué hay tantas mujeres de estrato 1 que reconocen que han sido afectadas por la violencia política. Bueno, este quizás es una de las cifras que más asombra y que además muestra no la valentía de las mujeres, sino el riesgo al que se están exponiendo. Que el 77% de las candidatas que han reportado violencias políticas sean de estratos socioeconómicos 1 y 2, muestra por un lado la feminización de la pobreza en un país como Colombia y por otro lado la racialización de la pobreza. Que las mujeres sean de estos estratos socioeconómicos que además si vamos a ver cuál es el nivel de educación, nos encontramos con que la mayoría de ellas solamente tiene primaria o secundaria y por otro lado muestra que estas mujeres seguramente se van a endeudar, van a empeñar su patrimonio, el que han construido toda su vida, y seguramente no van a ganar. Entonces, esta gráfica es muy importante también para mostrar la obligación que tienen que tener los partidos políticos y el gobierno nacional en garantizar que existan acciones afirmativas para que las mujeres puedan hacer una campaña política. Como usted lo señalaba, 70% de la población gana menos de un salario mínimo y eso muestra que con eso, uno, usted no puede vivir, particularmente en las principales ciudades de Colombia, pero segundo, si no puede vivir y el 40% de las jefaturas de hogar en Colombia son femeninas, pues tiene que o endeudarse o recurrir a su patrimonio para poder hacer campaña política. Entonces, el ejercicio político de las mujeres es un ejercicio empobrecedor,
muestra la precarización, muestra la racialización y muestra, por supuesto, un estado de unos partidos políticos que no están comprometidos y que necesitan reformarse para que esto no pase y para que esas cifras, que obviamente no la transforman los partidos políticos, sí den garantías de participación política para las mujeres. Estamos hablando de mujeres en la política y candidaturas de las mujeres en la política, y nosotros tenemos un enlace virtual con nuestra segunda invitada, que es Andrea Rincón, editora de Cuestión Pública, quien desde Bucaramanga nos va a contar cuáles son sus principales hallazgos de esa investigación que hicieron. Andrea, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. ¿Nos quisieras contar cuáles son los hallazgos de la investigación que hicieron ustedes sobre candidaturas de mujeres en Cuestión Pública? Bueno, pues va muy en línea con lo que precisamente decía Juliana, y es que en Cuestión Pública nos empezamos a pensar cómo vamos a cubrir estas elecciones y cómo queremos analizar cómo las mujeres están paradas en estos comicios territoriales. Y hubo dos cifras que nos llamaron mucho la atención, especialmente una, y es que ninguna mujer va a ser elegida candidata en uno de cada 4 departamentos, es decir, en 8 departamentos de los 32 no va a haber ninguna mujer en contienda, y entre más alto el cargo al que aspira la mujer, pues menos participación hay en ellas. Entonces lo que hizo Cuestión Pública fue un poco hacer un ejercicio de análisis de datos, pero también entrevistamos a decenas de candidatas para entender esto, para poder responder a esta pregunta. Y lo que hicimos fue descargar la base de datos de información de la campaña de las elecciones de 2019 que tenía la MOE, para poder entender cómo estaban paradas las mujeres y por dónde podíamos empezar a entender esto. Entonces, uno de los datos que nos arrojó este análisis es que en 2019, tanto en las candidatas y candidaturas que se lanzaron a alcaldías, consejos, gobernaciones, pues los que ganaron, los y las candidatas que ganaron, tuvieron en promedio el doble o más recursos que los que no ganaron o las que no ganaron. Entonces empezamos a entender, bueno, cómo están accediendo las mujeres a la financiación. Y Transparencia por Colombia justamente hizo un estudio muy juicioso el año pasado donde arrojó dos datos muy interesantes, y Juliana ya mencionó uno de ellos, y es que el 91% del total de ingresos de los aspirantes a las candidaturas de 2019 provino de dos fuentes, uno de aportes propios y el segundo de contribuciones de particulares y del sector privado y de créditos. Entonces quisimos empezar a entender, bueno, cómo están accediendo las mujeres a estos recursos, y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en 2019 es que de cada 10 pesos que recibieron de aportantes particulares, 7 iba para los hombres y 3 para las mujeres. Entonces empezamos a analizar con expertos por qué las mujeres están accediendo a menos recursos por partes del sector privado. Y lo que nos decía, por ejemplo, de Transparencia por Colombia, lo que nos decían es que, uno, la lógica del empresariado es, bueno, yo le voy a apostar a las candidaturas que ya se midieron en las urnas y que ya tienen cómo respaldar y que ya tienen posibilidades de ganar. Y esto de entrada, si se le suma que las mujeres tienen que sacar de sus aportes propios, pues es una desventaja grandísima en términos de inequidad para las mujeres, especialmente para las nuevas candidaturas, porque estamos hablando de mujeres que no se han medido en las urnas y mujeres que tienen un poco patrimonio, que se están jugando todo el patrimonio para poder tener una posibilidad real de medirse en las urnas frente a los hombres, además, y frente a maquinarias políticas que tienen muchos más recursos. Y esto, si ustedes lo analizan en términos de cuánto cuesta, por ejemplo, una campaña a la Asamblea, que lo hablábamos con una candidata en Boyacá, cuánto cuesta una campaña a la gobernación, que lo hablábamos con una candidata a la gobernación de Nariño, por ejemplo, pues son abismales las diferencias frente a lo que reciben las mujeres, sin contar, por ejemplo, con que la ayuda de los partidos es absolutamente exigua. Y lo que también denuncian las mujeres en estos casos es que el partido, además, que ellas no han visto dinero de los partidos, al menos en efectivo, la ayuda muchas veces es condicionada, es, bueno, mira, yo te doy publicidad y te la doy, pero se aparece el candidato acá. Entonces eso también es otra barrera de entrada, porque los votantes y las votantes que ya tiene esta candidata, pues al ver a otro candidato al lado, pues no lo van a recibir de la mejor manera. Entonces vemos que en términos económicos, en términos políticos, hay que repensarse cómo las candidatas están accediendo a estos recursos para competir en total desventaja frente a los hombres, que además cuentan con mucho más recursos, y eso dejando a un lado las barreras sociales y políticas y culturales que se adhieren a este tema de financiación, que fue uno de los elementos que más investigamos. Andrea, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para las dos, tanto para usted en Bucaramanga como para Juliana, que está acá en estudio, y es, luego de haber hecho, digamos, este paneo, esta radiografía de las razones por las que las mujeres también acceden a menos recursos a la hora de poder financiar sus campañas, mi pregunta es sencilla o más bien difícil,
y es ¿qué se puede hacer? O sea, la respuesta a veces suele ser financiación estatal, pero ¿cómo podría ser una financiación en la que se tenga en cuenta esta perspectiva de género? Es una pregunta para ambas. Juliana, por favor. Bueno, uno es obligar a los partidos políticos. O sea, es evidente que llevamos muchos años con el sistema y con el código actual que tenemos. Varias reformas políticas se han hundido en los últimos años que obligan a incrementar el porcentaje que tienen que destinar los partidos políticos a fortalecer liderazgos de mujeres, pero también a fortalecer liderazgos de jóvenes. Si no entendemos, por ejemplo, también eso tiene que ver con una reestructuración dentro de la democracia interna de los partidos políticos y también la democracia externa, es saber, por ejemplo, que en Colombia el único partido político que podría tener claras sus afiliaciones y militancias es el Centro Democrático. Si usted no tiene claro cuántas mujeres militan, cuáles son los mecanismos de afiliación que tiene, cuántas candidatas podrían lanzarse, es imposible garantizar que para cualquier elección que venga en los próximos años las mujeres puedan participar. Lo segundo, es necesario entender que también se requieren acciones afirmativas en términos étnico-raciales y territoriales. Y eso sí depende de una reforma política y también de una comprensión distinta del código electoral. Una mujer negra, una mujer indígena, una mujer rom tienen otro tipo de dificultades y en ese sentido las acciones afirmativas tienen que darse en igualdad de proporciones. Es decir, que una mujer joven, si es negra, si es pobre, si es también indígena, tenga mayor financiación que una mujer que reside en los principales territorios de Colombia. Y eso es algo que los partidos políticos han decidido hundir en las últimas reformas políticas. Lo segundo sí es la financiación estatal. Como lo señalaba Andrea, si seguimos dependiendo, por ejemplo, del empresariado que financia a quienes ya se han medido y que además han perdido, pues es imposible lograr gestionar recursos desde ese lugar. Y tercero, la financiación estatal, si bien no elimina la corrupción, sí lograría contrarrestar, por ejemplo, los dineros del narcotráfico y del mercado ilegal que también financia las campañas políticas. Ok. Bueno, gracias Juliana por este análisis y digamos estas perspectivas. Sirven mucho para comprender el tema de la violencia política con perspectiva de género en estas elecciones puntualmente. Gracias Juliana por estar acá con nosotros. Gracias Santiago y Andrés. Y Andrea, no sé si quiere agregar algo a esta respuesta de Juliana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué han podido detectar ustedes en cuestión pública? Pues yo adhiero y más que respuestas, yo tengo preguntas que pongo sobre la mesa que me parecen muy relevantes, porque también lo que encontrábamos en esta investigación es que la situación es mucho más compleja y mucho más aguda para las mujeres que están cobijadas o que tienen el aval por partidos nuevos, porque lo que nos decían muchas candidatas y copresidentas de estas nuevas colectividades es que el CNE les da unos recursos muy limitados cuando el partido es muy nuevo, 500 millones de pesos para repartir entre cientos de candidatos en todo el país, que estratégicamente pues el partido tiene que jerarquizar. Entonces, cuando las mujeres se afilian a partidos que son nuevos, pues el acceso a recursos es mucho más limitado. Entonces, qué mecanismos se pueden implementar para que las mujeres tengan acceso a esos recursos de manera mucho más equitativa y que no dependa de un cacique, un cacicazgo político, además arrastrando temas patriarcales, además donde jerarquiza a un hombre por encima de una mujer? Y también hace falta pensarnos los liderazgos mejor. Nosotros nos dio una respuesta muy honesta la copresidenta de Dignidad y Compromiso en Santander, que precisamente es uno de los departamentos que no tiene ninguna mujer en la contienda, y le preguntábamos, pero ¿por qué no estratégicamente ustedes, por qué le apuestan más a un hombre que a una mujer? Y ella nos decía, es que no somos capaces realmente de pensarnos en un liderazgo de una mujer frente a la capacidad para gobernar. Entonces, hablando de financiación y hablando de todas las leyes, y además, bueno, recientemente se sancionó una ley de violencia política, porque esto también es supremamente importante, tener herramientas y estrategias para cobijar a las mujeres en estas barreras, es también pensarnos cómo fomentar esos liderazgos en los partidos y cómo empezar a entender que las mujeres necesitan tener representatividad porque somos el 52%. Entonces es un problema mucho más complejo, pero entender estos temas, traerlos a los medios de comunicación y empezar a pensarnos políticas que abarquen este tema tan complejo es una muy buena manera de empezar, Santiago. Así es, y por eso fue que nosotros desde Capital Sistema de Comunicación Pública hicimos esta alianza con la Liga contra el Silencio, en virtud de la cual Andrea está con nosotros. Andrea, muchísimas gracias por toda la información. Ustedes, por favor, vayan y lean esta y otras investigaciones del medio Cuestión Pública. Antes de irnos de este segmento, nosotros queremos hacer una última ronda en los periodistas que están en algunas localidades de Bogotá. Así es, vamos primero con Laura Chambueta, la periodista Laura Chambueta, que en este momento se encuentra en Corferias.
Laura, ¿cómo está el ambiente en Corferias a pocos minutos de cerrarse las urnas? Nosotros en Ahora Vote seguimos trayéndoles la información desde diferentes puntos de la ciudad. Regresamos al recinto de votación más grande de Bogotá y del país, que es Corferias. Pero antes de que termine la jornada es importante aclarar una cosa, y es que las jornadas de votación están siendo vigiladas por testigos electorales. Precisamente hoy me encuentro con uno de ellos, él es Juan José Perdomo. Juan José, bienvenido. Y antes que nada, expliquémosle a la audiencia cuál es la función de un testigo electoral. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, de antemano quiero hacerles partícipe de que un testigo electoral, bueno, en general los testigos electorales son veedores naturales del proceso, que por mandato legal, como lo exige la Constitución y las normas legales, son encargados de parte de los partidos para vigilar de que no hayan inconsistencias en temas de irregularidades, vigilar que efectivamente haya un buen conteo de los votos, de que no se vaya a anular un voto que efectivamente es válido por diferentes circunstancias, en fin, garantizar el proceso que se haga con transparencia. Bueno, y ya casi a punto de finalizar la jornada, ¿cuál es el balance de la participación ciudadana acá en Corferias? Bueno, la verdad, lastimosamente, el ejercicio democrático no ha sido tan afluente. Digamos, todas las mesas, acá digamos hay alrededor de 202 mesas en este pabellón 3. Hay 202 mesas, cada mesa está habilitada para votar 1.200 personas, pero en unas mesas, lastimosamente, solamente han llegado 2 personas, y en el máximo que ha llegado, que es la mesa donde yo estoy ejerciendo mi labor, es 200 personas. Entonces, pues la verdad sí ha sido bastante flojo, por ahí un quinto de los habilitados. Listo, y además de esta participación, ¿se han presentado desmanes o irregularidades a lo largo de la jornada? No, afortunadamente el ejercicio democrático ha sido muy bien. Hay bastante regulación y supervisión por parte de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, la Registraduría, diferentes veedores y testigos, lo cual no se ha presentado ninguna anormalidad en el proceso. Perfecto, Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros en Ahora Vote pues seguiremos trayéndoles toda la información, lo más actualizado, y por supuesto no se pierdan en minutos el análisis ya con los resultados electorales para la alcaldía, el consejo, las juntas administradoras locales y otra información nacional de su interés. Continúen ustedes con más información en estudio. Muchísimas gracias, Laura. Importantísima esta labor de los testigos electorales. Ahora nos trasladamos a Fontibón, a la localidad de Fontibón, donde está el periodista Andrés Zapata. Andrés, adelante. Hola, para ustedes muy buenas tardes, 3:50 de la tarde, 10 minutos para que se cierren las mesas de votación, y nos encontramos desde el barrio Santa Cecilia, localidad de Fontibón. Véanos cómo le fue. Sí, ya pues madrugué a cumplirle a la democracia y pues ha habido buena afluencia. Estamos acá ya con una familiar que se estaba haciendo un poco tarde, pero pues a ejercer el derecho al voto. Bueno, Omar, pues agradecerle por ese espacio que nos brinda, y hay que recordarle muy rápido a todos los televidentes que nos escuchan y nos ven a esta hora de la tarde, pues que hay 80 candidatos para las juntas administradoras locales. Vemos cómo llegan también las personas con sus hijos, sus familiares. Quedan 9 minutos para que se cierren las urnas de votación, y bueno, pues vamos a esperar cómo termina estas votaciones aquí en el occidente de Bogotá. Inicia a llover, hay que recordar pues que por la mañana, tarde había hecho sol, pero ahorita empieza a llover. En esta localidad se eligen 9 ediles. Sigan ustedes con más información. Andrés, muchas gracias. Vaya, resguárdese para no mojarse. Muchas gracias por esa información desde Fontibón. Seguimos con Carol Velázquez, que se encuentra a las afueras de Corferias. Carol, ¿cómo está el panorama ya a pocos minutos de que se cierren las urnas? Nuevamente es un gusto saludarlos, esta vez desde las afueras de Corferias, uno de los centros de votación más grandes del país, y desde aquí estamos muy atentos ya al cierre de esta jornada electoral que cierra a las 4 de la tarde, y por supuesto también le preguntamos a los ciudadanos que están llegando a última hora las razones por las que hasta ahora vienen a ejercer su derecho constitucional, y esto fue lo que nos contaron. Porque vine con mi amigo, que vino de Miami, y como nació acá, pero nunca había vivido acá, entonces tiene la cédula registrada aquí en Corferias. Entonces, de chévere, para que no se perdiera el voto,
y además porque él estaba interesado en hacerlo. Lo acompañé, por eso llegamos a esta hora. Porque estaba trabajando. Entonces me dieron el permiso para salir a dirigirme a votar. Pues es decir, como tengo mis ocupaciones por rato, entonces dije yo, pues lograr de todas maneras a la hora que sea. Como vivo aquí cerca, pues la verdad, pues dije no hay que dejar de votar, es un deber. Recordemos que en este punto están habilitadas más de 300.000 personas para votar y por supuesto nosotros estaremos muy atentos a los boletines que empezará a publicar la Registraduría Nacional con los resultados. Con esta nube negra detrás mío me despido, continúen ustedes con más de Ahora Vote. Carol, muchas gracias. Ya continuamos, pero para despedirnos. Se acaba este segmento, quedan exactamente 7 minutos para el cierre de las urnas. Y bueno, Santiago, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. No, a usted, Andrés. Vamos a seguir ahora con Yamit Palacio para recibir los primeros boletines de la registraduría. A pocos minutos de que se cierren las urnas, nos despedimos de este segmento. Muchísimas gracias por estar ahí. Buena tarde, ya viene Yamit Palacios y María Paula Martínez. Como saben, los resultados vendrán muy rápido, les tendremos todos los datos y todo el análisis posible de aquí en adelante. Buenas tardes.